permita afirmar a ciencia cierta que fue en esa fecha y que fue en ese lugar. En el texto yo trato de mostrar cómo cuando Francisco Jiménez está en Chichicastenango, está empezando su formación lingüística. Él ha tenido una formación en cachiquel, pero no una formación en quichel. Pero luego él se va a Raguinal, y en Raguinal permanece más de 10 años. Entonces hay un proceso de copia y traducción que definitivamente lleva a más tiempo, a más años, en un esfuerzo intelectual que definitivamente le absorbe. Narrar aquí todo lo que más o menos se encuentra en este proceso es complejo y no es la intención leer ese libro, pero resulta que Jiménez, para poder entender a Jiménez y su acercamiento a la poco, yo tenía necesidad de acercarme al individuo, al religioso, a los dominicos, a la cultura que en ese momento se desarrollaba en Guatemala, acercarme a las contradicciones dentro del sistema. Entonces, para entender a Jiménez hay también que entender el proceso de catequización de los dominicos, que era muy diferente al de los franciscanos. Así en el texto arrancamos en contextualizar el mundo de Jiménez en esa época. Por ejemplo, en Guatemala se funda la universidad y Jiménez nunca intenta entrar como profesor de cachiquel, a pesar de que escribe 2 libros sobre la lengua cachiquel. Escribe un arte, que es lo que es una gramática, y un vocabulario en el que compara quiché, cachiquel y situquí. Era un doctor en la materia, pero como dice Acuña, posiblemente el guatemalteco y el investigador que más ha profundizado en los lingüistas de la colonia, lo que él dice es: Jiménez no quería ser doctor. Jiménez quería dominar las lenguas para salvar almas, y eso es lo que quería. Entonces, el poco es simplemente un instrumento para salvar almas. Ahora, en Jiménez encontramos algo que no encontramos en nadie, en ninguno de los cronistas que estaban en la colonia, ni siquiera en Saúl, en México. Jiménez recupera el texto antiguo y ese documento antiguo lo usa para entender la cultura, al grado que cuando se dispone a escribir la historia de su provincia, lo primero que pone es su traducción del mundo. Él no dice son los demonios, él no dice son una porquería, él dice, bueno, esto era en aquella época antes de ser cristianos. Y yo trabajo entonces una comparación entre las 2 traducciones de Jiménez, la que aparece en el primer texto, se ha dado Viña Marcos, el manuscrito Maya, y el texto que aparece en la historia de la provincia de Guatemala. Entonces, entender a Jiménez es entender el descubrimiento del Popol Vuh. No es entender el Popol Vuh, pero es entender además la relación de los criollos con los pueblos originarios. De ahí que Jiménez, en el manuscrito, es lo primero que tiene en la colección de manuscritos llamados Ayers Museo. Y ahí la complicación, que es la otra parte del texto, de los manuscritos. ¿Y por qué es una complicación?
Porque Jiménez escribe sus textos, primero sus textos lingüísticos, son el arte, el vocabulario, un catecismo y el libro del concepto. Están encuadernados del último al primero. Esto quiere decir que realmente fue poniendo uno sobre el otro. Pero algunos textos no tienen carácter. Él no les hizo carácter. Eso quiere decir que están adentro del texto. Otros tienen su propia carácter. Es decir, Jiménez estaba considerando eso un texto independiente. Pero no están para ser publicados. Estos textos que están en este volumen no tienen copista. Los autores coloniales acostumbraban a escribir a mano, obviamente no había máquina, y darlos después a un copista para que los pasara en un texto legible. Esto siempre y cuando que querían que llegara a otras manos y posiblemente fuesen publicados. Entonces, Jiménez hace ese esfuerzo y lo único que tenemos como copia de esos textos es lo que se llama el manuscrito corto. Jiménez en algún momento manda a España una copia de su arte de la vida de Quiché. Quería que se lo publicaran en España, querían que se lo aprobaran, no hay nada así. Después de estos, que son sus textos, básicamente de lingüista, él entra en un debate con los cronistas, con el cronista franciscano, Francisco Vázquez, y con el autor de la Recordación Florida, Antonio Fuentes y Guzmán. Él los lee y descubre que hay una cantidad de referencias que dice que son mentiras. Y entonces se propone justificar el porqué de la provincia, el porqué de los dominicos. Y obviamente hay dos maneras de entender este debate. El primero, ambos querían ser las organizaciones religiosas, quisieran que su espíritu, que su proyecto fuera el que mandara en la colonia, en la audiencia. Y los franciscanos están decididos a controlar esto. Y realmente ellos, ustedes se ubican más o menos el país, los franciscanos tenían de Chimaltenango hasta la frontera con México. Los dominicos tenían Chiapas, la parte de Guatemala, básicamente, vamos a decir, en Antigua, de lo que es hoy Antigua para la ciudad de Guatemala, y luego las Verapaces, luego El Salvador. Y en el tema de las Verapaces, uno puede entender que los dominicos querían, aún en 1700, poner en práctica el discurso lascasiano, es decir, la conquista pacífica. Y este es el gran punto en el cual Jiménez se enreda en su debate con los franciscanos. Los franciscanos, al llegar, empiezan a hacer bautismos en masa. Porque el punto de partida de los franciscanos era: bautizados, les vamos a enseñar la fe. Los dominicos, con Bartolomé Las Casas a la cabeza, dicen: no, les vamos a bautizar hasta que entiendan qué es lo que están haciendo. Dos maneras de entender la fe. Entonces, en el libro yo trato de educar un poco en los lingüistas y trato de educar también en ese proceso, por ejemplo, universitario, que disponen en la Universidad de Guatemala, que hay que enseñar lengua mexicana y cachiquel. Lengua mexicana, que es náhuatl, que es el usado aproximadamente por un sector de los indígenas que llegaron con los conquistadores, la tropa
La conquista no habría sucedido si los españoles hubieran llegado solitos. Los tlaxcaltecas conocen hasta dónde están los indígenas, los pueblos indígenas, y además conocen las contradicciones y las disputas de los pueblos. Y conocen también el arte de la guerra. Los españoles lo que hicieron fue ir atrás. En ningún momento los españoles están al frente del combate. Entonces, la invasión española es realmente sangrienta, pero es especialmente en Mesoamérica, porque los tlaxcaltecas eran conquistadores. Fuentes más dicen los nuestros. Y los ubican en lo que era Ciudad Vieja, más allá de San Salvador, aunque había pueblos náhuatl que ya habían llegado antes. Entonces, esta es la lengua mexicana. Y el cachiquel. Pero son las lenguas que están alrededor de la capital. No hay una cátedra de quiché, no hay una cátedra de sotuquín, no hay un hermano. Y no se imponen profesores. Los profesores llegan solo una vez, donado. Como la universidad cierra esa cátedra, trata de cerrarla. Y lo que se pretende entonces es educar a los indígenas en su idioma. Pero hay una contradicción en la corona. Algunas veces dice la corona, hay que enseñarles en su lengua. Pero luego vuelve a decir, miren, no, que todo el mundo aprende español. Y estos conquistadores son los que empiezan a discutir qué hacer con los pueblos indígenas. ¿Se les habla en su idioma o no se les habla? Bien, entonces Jiménez usa para todo ese debate. Ese descubrimiento a él le permite decir que estos pueblos tienen una cultura, son definitivamente un pueblo inteligente. Jiménez mantiene un respeto gigantesco por la cultura indígena. Pero los franciscanos ya no están en esa. ¿Pero por qué? Porque Jiménez llegó en la casi última embarcación de curas españoles. Aquí no tenía familia, aquí no tenía riqueza que defender, aquí no tenía un pasado para justificar. En cambio, los franciscanos, ya que en su mayoría están estudiando, conociendo, son criollos. Tienen un nombre que defender. Vázquez es criollo, tiene una familia que defender, un pasado, abuelos, tíos, que fueron conquistadores. Entonces, hay dos culturas que entran en choque en la narrativa de Jiménez. Jiménez toma partido por los indígenas. Eso es lo maravilloso. Y en mi libro lo que yo trato de rescatar es eso. Jiménez es un defensor de los indios. Jiménez se propuso, desde que él llega a las casas. Él viene a Guatemala de 21 años a empezar una nueva vida, a convertir en su visión dominica, pero no dominica común, la cristiana. Y entonces, a partir de eso, si seguimos qué sucede cuando Jiménez muere, lo que nos quedan son sus manuscritos. Y sus manuscritos empiezan a ir y venir, a desaparecer. Y yo entablo realmente una crítica, una disputa, y demuestro que Brosier Borbón era un ladrón. No fue un defensor de los textos. Lo que pasa es que están los criollos post-independencia, y para los criollos, los manuscritos de los lingüistas no servían para nada. Entonces, Brosier Borbón dice que el manuscrito del Popol Vuh lo encontró en Rabinal y que se lo regalaron. Yo demuestro que eso no es posible, a pesar de que todos los defensores de Brosier Borbón aceptan esa mentira, aún estudiosos profundos de los pueblos indígenas actuales. ¿Y qué uso para demostrar? Que 3 años antes de la llegada de Brosier Borbón a Guatemala, llegó el investigador
austríaco alemán que consigue en la Universidad de San Carlos el manuscrito. Y él dice qué es lo que contiene ese volumen, que es exactamente el volumen A, que está ahora en Chicago, donde está en Popol Vuh. No hay otra versión del manuscrito. Y esos manuscritos son de puño y letra de Jiménez. Y yo demuestro cuál es el puño y letra, cuáles son los rasgos, cuáles son los textos que son de él y cuáles son los escritos por amanuense, o sea, por copistas. Y estos son de puño y letra de Jiménez. Entonces, si el investigador austríaco dice, yo lo encontré en la universidad, y publica su versión del Popol Vuh en español, es lo que hace es copiar la primera traducción de Jiménez, la copia y la publica. Esta es la primera versión y es idéntica a la que hay en el manuscrito que está en Chicago. Entonces, ¿qué otro manuscrito pudo haber tomado Rosendo Urbano? Ningún otro. Es este. Pero él, en su espíritu ladrón, en su espíritu de coleccionista de documentos, dice que se lo regalaron en Rabinal y se inventa un nombre. En el libro ustedes pueden encontrar cuál es el devenir de esa discusión. Luego, en los demás textos de Jiménez sucede lo mismo con su historia. De su historia, que es el esfuerzo de Jiménez por defender a los indios, por defender a su orden religiosa que defiende a los indios, los manuscritos circulan por distintos lados. Pero el libro primero, también lo envía a España. Y en Córdoba uno encuentra el manuscrito Córdoba de la historia, el primer libro, es el primer libro de la historia, y el manuscrito de su arte. Estos no son manuscritos de puño y letra de Jiménez, son manuscritos de amanuense, de una letra más redonda, más clara. Están escritos para difusión y posiblemente para crítica en publicación. Pero Jiménez entonces, o más bien, Jiménez es a partir de esta discusión. Lo que sentimos es que a Jiménez se le está callando. La decisión de los criollos, voluntaria o involuntariamente, es que Jiménez desaparezca. Porque la historia de Jiménez no es la historia oficial. La historia de Jiménez no es una historia de bondad de unos españoles buenos, como nos narra Fuentes y Guzmán. Claro, no me meto en la disputa con Jiménez teórico-histórica, porque para eso está Severo Martínez. Severo Martínez desarma totalmente a Fuentes y Guzmán. Lo que yo trato de demostrar es que Jiménez es, digamos, pionero en el cuestionamiento de la ideología criolla. Él dice: no, los españoles no son humanos, los humanos son los criollos, y nos trata de todos los nombres, desde hijos del demonio hasta los pagos, y justifica la insubordinación indígena. Lo valioso de Jiménez es que él no tiene pelos en la lengua ni en la pluma, y dice: los indígenas tienen todo el derecho a enfrentarse, porque los explotan, porque los tratan mal, los tratan como bestias. Eso está en la historia. Entonces, cuando empezamos a ver los manuscritos y la historia del siglo XIX, vemos, por ejemplo, que Francisco de Paula Peláez dice que lo cita, dice que leyó todos sus textos, pero estas partes ni las menciona. Usa lo que le conviene, lo que hacemos todos los investigadores, ¿verdad? Tomé esto, pero el caso con Jiménez es que no nos lo presentan tal cual es. Los manuscritos entonces se dispersan
van a parar algunos a Alemania. Pero lamentablemente, más bien ciertamente, esos manuscritos salieron de Guatemala, según corroboré, el Instituto Latinoamericano de Berlín, que salieron en 1909, benditos, en una colección de manuscritos. Es decir, todo el siglo XIX, Jiménez es silenciado, robado. Y en el siglo XX aparece Antonio Villacor, señor conservador, de derecha, a la derecha inicio del siglo XX, pero que en ese espíritu nuevo, de estos nuevos criollos, los indígenas de antes eran buenos, no eran burros, ni bolos, ni tontos, como al inicio de la estudiantismo. Y entonces Villacorta se decide a rescatar la obra de Jiménez. El aporte de Villacorta pone a Jiménez de nuevo en la lectura. Hay dos ediciones de la Academia diferentes, porque usan manuscritos diferentes, pero que ahí se queda. Entonces, el esfuerzo, al final, yo resulté que no es el poco, al final de cuentas, el hilo conductor del texto, pero sí es el origen del texto, el motivo del texto, como lo es para Jiménez. La pregunta que yo me hago es, si Jiménez no hubiese encontrado el Popol Vuh, no lo traduce, realmente se habría comprometido de tal manera con los pueblos originarios, se habría animado a escribir todo lo que escribió. No lo sé, pero lo cierto es que el descubrimiento del Popol Vuh es un punto de partida para esa inmensa producción de Jiménez. 4 textos lingüísticos están en el Uruguay, la historia, que son 4 libros inmensos. Lamentablemente, el libro tercero está perdido. No sabemos si solo hubo original o también hubo copia, no se sabe qué pasó. Y la pérdida de los manuscritos es una muestra de que, trasladada a la ciudad, a Guatemala, después del terremoto del 73, a los dominicos les importó lo más mínimo los documentos. Ya eran criollos los que dirigían la orden. Entonces, bueno, todo lo de los lingüistas y todo lo pasado estaba ahí refundido. Es hasta que, en la independencia, que Galvez decide que hay que escribir la historia de Guatemala. Y entonces hacen un acopio de materiales y se los mandan a García Peláez a la Antigua, que ahí era párroco de la catedral, o de la parroquia de San José. Entonces, alguien que realmente manejó todos esos manuscritos fue García Peláez. Pero como se pierden, entonces hay que buscar un culpable. Entre los culpables, pues hay un soldado británico que llega a Guatemala, trabaja en un combate contra Morazán, y entonces él es el culpable. Los fue a vender a Francia. Falso. Los manuscritos no salieron de Guatemala, sino con los 7 por 4, unos y los otros que se vendieron en 1909. Entender los manuscritos es fundamental. ¿Qué es el documento original? Se habla mucho de que Jiménez copió de un texto, no sabemos, el texto original del Popol Vuh, que se lo dictaron, no sabemos. Lo cierto es que él nos deja un legado en su manuscrito. Y felizmente, a partir de ese manuscrito se empiezan a hacer varias traducciones. Termino diciendo que el texto es realmente, para mí, una defensa y más bien una muestra de la defensa que Jiménez hizo de los pueblos indígenas. Y que, interesantemente, tristemente o lamentablemente, la historiografía guatemalteca
no lo ha querido estudiar. Después de Antonio Villagónico, nadie más ha trabajado aquí. Nadie más ha querido trabajar su historia. Se dice, es que la historia de curas que nacen y que se mueren, como sí. Es cierto que él habla de los curas que se mueren cada 4 años y da los nombres y sus historias. Pero Jiménez nos narra el intento de conquista de Petén, fracasado por parte de la provincia de Guatemala. Jiménez narra copiando de los textos que existían de sus colegas, sus compañeros antiguos dominicos, trasladando textos completos. Hay una fidelidad histórica. Jiménez va a las fuentes. Cuando la fuente es muy grande y él no va a discutir la fuente, simplemente la transcribe, como en el caso de la consulta del Petén. Transcribe el texto del Padre Cayo. Y ahí, otra cosa que me gusta decir cuando hablo de esto, es que junto a él llega un cura, Cristóbal de Prada, mayor que él, de clase alta de Écija, y que lo mandan a la conquista del Petén porque él ya sabía cholo. Y lo matan, los Itzáes. Los Itzáes es el pueblo más indómito, el pueblo que más se ha defendido. Imagínense, estamos en 1710, 12, y todavía ellos son pueblos rebeldes. Intentan llegar los guatemaltecos y allí los Itzáes sacrifican a 2 curas, a De Prada y a otro cura joven que iba a morir, y al capitán. Bueno, luego llegan los franciscanos con los yucatecos, les pasa casi lo mismo, pero los cadáveres de los franciscanos se los llevan y les hacen todos los homenajes y son aún ahora mártires. De Francisco, de Cristóbal de Prada no se puede decir una sola letra en Guatemala. Nadie. Es más, cuando se habla de los mártires dominicos, Prada no existe. Cuando voy a Écija, empezamos a buscar qué pasó. Todavía 50 años después, en la iglesia de Santo Domingo, consideraban a Prada un mártir. Y Guatemala no existe. ¿Y por qué lo consideraban un mártir? Porque Francisco Jiménez del cadáver toma la cabeza y la manda a ese. Insisto, es de familias de clase alta. Ahora, interesantemente también, cuando buscamos en Écija, con la cabeza. Nadie en la diócesis de Écija nos pudo dar razón. Es decir, también allá los dominicos empiezan a esconder ese pasado. Algo pasa en Guatemala, porque que los que allá no lo consideren, que la familia, es más, me encontré varias personas de apellido Prada, y se vaya, a ver si me vayan. Oye, sale igual. Miren acá. ¿Por qué a los dominicos no se les dio el derecho a existir como mártires? Ustedes se revisan en Perú. Perú tiene 5 santos, la colonia. Era el virreinato que más oro mandaba a España, la Valencia. En cambio de aquí, ¿qué salía? Aquí eran los de aquí los que sobrevivían, del que venía, bueno, los sacaban, se peleaban, ¿no? Ya donde queda esta la discusión entre los españoles, todos se llaman españoles, pero los españoles llaman al de aquí criollo, y son los que se defienden, y son los criollos los que se defienden, los que pelean, los que obviamente tienen a los indígenas en el piso. Y el que llega de afuera se da cuenta, que es el caso de Jiménez. Hay algo interesante en el texto que es pura preocupación de alguien que no tiene nada
O más bien empieza él a recoger las partidas de bautismo, porque me dice, bueno, Francisco Jiménez se llama de varios. En esta época habían 6 parroquias. Buscamos por todos lados y felizmente solo encontramos la partida de nacimiento que cita David Vera. Entonces hasta ahí, perfecto. Solo que, por ejemplo, un historiador jesuita, Sáenz de Santa María, dice que Jiménez, familias Jiménez no había en esa, había muy pocos. Y que Torija, que es su segundo apellido, había muchos. Bueno, en este colega nos vamos a los censos y es al revés. Jiménez hay un resto, tanto en la parroquia, que se llamaban población, de los dominicos, como en las distintas otras poblaciones. En cambio, Torija no hay. Y aquí hay un dato curioso. Jiménez nunca habla de él apenas en la declaración de su arte. Él le dedica a la Virgen de Écija el arte de la lengua checa. Y en esa él dice algo muy interesante, que cuando era muy niño, él se iba a morir, que su mamá pidió a la Virgen que no se muriera, y que la Virgen le concedió a esa mujer la dicha de tener su hijo, porque ya había perdido al esposo en una batalla o en un asalto. Entonces, si el papá de Jiménez muere en un asalto, ¿por qué nosotros encontramos a su familia con otros hermanos en otra casa? Jiménez parece que no es hijo de Francisco Jiménez, ¿no? Realmente su madre tiene en el seno al niño cuando se va, se traslada a Écija, porque por eso no hay Torija en el pueblo. Bueno, esta fue una discusión con el colega español y me dice, no tenemos suficientes datos. Bueno, pero si podemos levantar la hipótesis, y que esto es lo importante en las investigaciones, uno deja colocados temas, términos, cosas, para que otros investigadores ahora, después de 2 días o 3 años, al tomar el texto puedan profundizar. Los orígenes de Jiménez no quedaron claros. Y yo creo que es importante poder discutir mucho más, porque también aquella España no era un mundo bello. Aquella España es una España en la que se están dando en la madre, se matan unos con otros, avijeros, asaltantes. Digo esto porque esta es la parte medio anecdótica del texto, en el cual yo trato de construir, insisto, una historia que tiene un poco como referencia, pero no como único punto de referencia. Y yo llegué a esto, a escribir todo esto, porque si no entendemos a Jiménez, si no entendemos su historia y su época, no podemos entender por qué el Popol Vuh sigue siendo un texto que todo el mundo quiere traducir. La Biblia solo tiene 2 traducciones, el Capital al español, el Capital 2. Las obras de los filósofos alemanes, cuando mucho, 2. Y de Popol Vuh ya vamos por 15. Esta es una manera también de esconder y de negar el aporte de Jiménez. Una visión criolla, porque Jiménez no es un personaje del sistema. Yo me quedo acá, los invito a que compren el libro, no por propaganda de mercado, sino porque quisiera realmente que más adelante, cuando lo lean, me puedan decir, mira, aquí te equivocaste, porque yo encontré este otro dato en otro texto, porque en tal biblioteca está esta información, porque quiero ser sincero, esto no es la última palabra.
Ningún investigador podemos presumir de que ya lo dijimos todo. En todo lo que yo he trabajado, es poco, pero lo que he trabajado, quedó claro de que lo que estoy intentando es cuestionar, provocar al lector para que profundice y para que vaya más adelante. A ustedes les agradezco su atención y ojalá de que a unos meses me puedan decir: no, el libro no me gustó, pero lo leí. Gracias. ¿Algo para decir? Dime.